Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hemos comenzado, le damos las gracias al Señor por su amor, por su misericordia, la oportunidad que nos ha dado de estar acá. Bueno, y como ya sabemos, hermanos, estamos en esta serie muy importante, muy poderosa para nosotros, sobre el ministerio del Espíritu Santo. Amén. El ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. La semana pasada habíamos estado viendo un mensaje sobre el Espíritu Santo en el libro de los Salmos, ¿recuerdan? Pero vamos a leer Hechos, capítulo número 1, del verso 6 en adelante, que es nuestra lectura bandera, para también recordar así algunos temas que hemos visto. Dice la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como lo hemos dicho, ya esta pregunta la hemos respondido. Aquellas personas también que ven estos mensajes por las diferentes redes sociales, a quien también le mandamos un saludo y que el Señor los bendiga. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces eso es potestad del Padre. No les toca a ellos saber el tiempo, ni está buscando cuándo va a venir esa restauración. Así que aquellos que están buscando la restauración y todo eso por sus propios medios, están equivocados. Ayer yo pasé o el sábado pasé una enseñanza sobre el reino. Todavía no la he colgado en internet, pero Daniel dijo: los santos del Altísimo recibirán el reino. O sea, no es un reino conquistado, es un reino otorgado. Dios se lo da. Jesucristo en Mateo 25 dice que el reino está preparado por el Padre para vosotros, ya está listo, está preparado. Ahora hay evangélicos que dicen aquí que ellos están estableciendo el reino y están buscando el reino. Ya nosotros hemos entrado en el reino Dios nos los ha dado, el reino vino de arriba, es el reino de Dios. Así que, dicho esto, ellos estaban preparados pues para entrar en el reino. Y dice: pero recibiréis poder. Ese poder era lo que lo iba a hacer a ellos entrar no solamente en la restauración, sino en el reino. Me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora nosotros vemos, hermano, el Espíritu Santo en las Escrituras de una manera que Él no se ha manifestado y ha dicho: yo soy el Espíritu Santo, yo soy Dios. Vemos como Juan en su libro del Evangelio de Juan dice que se manifestó por medio en forma de paloma, ¿recuerdan? Y también en el arca de Noé viene una paloma y le trae la señal de que ya la tierra era habitable. Entonces, cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, como que Dios siempre nos hace ver que el Espíritu Santo es como un ayudador para nosotros, un consolador, un guía que está con nosotros. Como que Dios no quiere nada más que nosotros lo veamos como Dios, como el Todopoderoso, sino también como ese Padre que está ahí, que está cerca de nosotros. Que no solamente entonces tampoco nos vamos a hacer la idea, como muchas personas se hacen la idea que el Espíritu Santo es simplemente una herramienta, pero que no piensa. Pero Dios quiere que nosotros no solamente lo veamos como Dios, como ese Todopoderoso, porque muchas veces por nuestra naturaleza pecaminosa nos alejamos de Dios, que fue lo que pasó en el desierto y que es lo que ha pasado con muchos casos que vamos a ver. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que todo lo que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, eso se sigue cumpliendo. Porque los que hemos creído somos testigos para el pueblo de Israel. Somos testigos para toda la tierra.
Nosotros somos un ejemplo del poder de Dios que cayó sobre los apóstoles. Nadie lo puede negar. ¿Recuerdan el corito? Yo soy testigo del poder de Dios y del milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz. Entonces nosotros somos testigos y nadie puede negar eso. Ahora fíjese, hasta lo último de la tierra, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí entra la otra etapa, donde muchos han llamado la etapa del Espíritu Santo. Jesús se fue y deja el Consolador. ¿Recuerdan? En Juan capítulo número 16, diga, préndale el micrófono, hermano, para que también se escuche la intervención, que puede ser muy importante y edificante para aquellos que escuchan también por acá por las redes. ¿Está ya en azul ahí? Sí. Ok. Bueno, además, como usted dice, se está cumpliendo la palabra al decir que me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y está comprobado que Chile es lo último que está en la tierra. Entonces ahí podemos comprobar nosotros que efectivamente se cumple lo que Dios pone en su palabra. Ok. Usted, aquí en Chile, como chilena, usted es una testigo del poder de Dios aquí. Eso nadie lo puede negar. Entonces, fíjese, usted viajó a Israel, ¿cierto? Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió esta palabra de nuestro Señor Jesucristo? Lo último de la tierra fue allá a Israel y testificó allá, porque nuestra hermana ya se identificó como cristiana y le dio testimonio a la tierra de el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Vino nuestro Señor Jesucristo, de que el poder de Dios hizo efecto. Es una realidad. Quizás ella no sea la única chilena que ha ido a Israel, hermano. Y fíjese que yo estaba hablando con mi hijo Brian de que hay unas doctrinas que quizás yo no estoy de acuerdo, pero Dios las ha permitido, hermano. Fíjese que yo no estoy de acuerdo con el dispensacionalismo, pero el dispensacionalismo fue que ha sido un instrumento para que Israel se volviese una nación. Y ahora que ellos se han hecho una nación, son muchos los que critican y que dicen que hacen tour donde sacan dinero para que muchos cristianos vayan a vacacionar a Israel. Pero de una u otra manera, todos esos cristianos que van allá a Israel están dando un poderoso testimonio de que Dios ha convertido a todas las naciones. En cada nación Dios ha hecho discípulos. Y esos discípulos que viajan allá a Israel le están dando testimonio. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando Ananías le dijo, yo te he llamado para que sea instrumento a las naciones, pero también a los judíos? Oye, esa misión que comenzaron los apóstoles, hermano, sigue. Así que si usted viaja a Israel como cristiano, como hijo de Dios, como un siervo de Jesucristo, usted ya da testimonio de lo que Jesucristo dijo aquí. A ellos nosotros seguimos siendo testigos. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Usted ve y queda claro que ellos le están hablando esto a los apóstoles. Esta es una palabra que no puede cambiar, hermano. No puede cambiar, porque Jesucristo no puede venir de otra manera. Porque si no, los ángeles quedarían como mentirosos. Y esta palabra entonces no sería una verdad. Así como lo habéis visto, así vendrá. Bueno, vamos a leer Juan, capítulo número 16. Y dice precisamente la obra del Espíritu Santo, el verso número 4. Esto no lo digo, no les dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Fíjese que esta palabra está en pasado. Yo estaba, o sea, en aquellos momentos, cuando yo venía hablando con ustedes, no le dije esto, pero ahora voy al que me envió.
Fíjese, ahora voy al que me envió. Es como que si ya Él se va, pero no es ahora, porque tiene que pasar por la cruz, hay mucho, pero es una forma de hablar. Fíjese que esa misma forma de hablar nosotros la vemos en el Apocalipsis, vengo pronto, vengo en breve. Dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Porque están más o menos ya claro. Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Le va a venir la muerte, lo van a vender, ¿me entiendes? Lo van a negar. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué le conviene que Él se vaya? Si Él es el maestro, quizás esa es la persona que ellos tienen que va a restaurar el reino, la pregunta que le hicieron. El líder, pero ¿cómo se vaya el líder? ¿Cómo se vaya el que nos guía y el que los consuela? Dice, pero conviene a la verdad, es una verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Fíjese que es importante que Él se vaya, porque la pieza clave que le va a hacer la transformación, la renovación, la iluminación, el convencimiento, es el Espíritu Santo. Y Él está diciendo, ¿acaso que Jesús no lo puede hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Dios es espíritu, no es el cuerpo físico de Jesús, su naturaleza física la que lo va a cambiar, la impresión. Recuerda, Saúl, el hombre grande, el hombre fuerte. Hermano, nosotros, nuestra elocuencia, nuestro físico, nuestra apariencia no cambia a nadie. Nuestro hablar bonito, nuestro carácter fuerte. Porque yo he visto gente, hermano, que no predican como yo, que predican así con esa paciencia, con esa tranquilidad. Eso tampoco conquista un corazón. Es el poder de Dios, hermano. Es el Espíritu Santo el que entra y penetra en el corazón. Quizás Dios coloca ahí una persona, escuché este mensaje, que necesita un carácter fuerte. Pero también Dios puede colocar una persona que predica pasito, que quizás no, muchas veces no se pone eufórico como yo me pongo, que necesita que escuche un mensaje tranquilo y lo lleva y lo guía a un predicador que le hable más sencillo, más tranquilo, más pausado. Porque yo, fíjese, yo soy así, pero yo cuando escucho a nuestro hermano Marcelino que predica pausadamente, yo como que más profundamente ese mensaje pero cuando escucho aquellos que son a veces como que no me entra como que, porque no todos somos iguales, pues. Entonces dice el Señor, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién le da la orden? Cristo. Fíjese, dice aquí, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, fíjese lo que le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre. Profetiza, dile al Espíritu, o sea, dale la orden. Entonces, pregunta, hermano, ¿Ezequiel tiene el poder para decirle al Espíritu que entre ahí en esos huesos secos? Pues era una ilustración del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, quien tiene el poder para decirle al Espíritu Santo, vaya ya a esos muertos que están allá abajo en el día del Pentecostés, en el aposento alto. Ve allá para que le dé vida a esos muertos que están ahí. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo, no a ellos nada más, al mundo. Fíjese que es una orden que Jesucristo le da, pero con un propósito poderoso y maravilloso, que es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El hombre está imposibilitado de creer en el Señor, o de no solamente creer, sino de aceptarlo, de que el Espíritu Santo entre, porque yo puedo creer que yo soy un pecador. Hay gente que dice allá afuera, yo soy un pecador y yo no tengo a Dios, pero él no le puede decir al Espíritu Santo, mira, entra en mí. No lo ve tampoco, porque dice el Señor, el mundo no ve al Espíritu Santo, ni le conoce. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fíjese que no va a ser juzgado, ya ha sido juzgado. Y el Señor dice en otra palabra, creo que es aquí en el capítulo número 12, que el mundo ya ha sido juzgado. No es que va a ser juzgado, no es que va a haber un juicio, es que ya ha sido juzgado. Esta es palabra de Jesucristo, hermano. De que el Apocalipsis, en el capítulo número 20, nos dé a nosotros una ilustración de un trono blanco, que va a haber un juicio, pero ya el juicio ha sido dado, hermano. El juicio ya ha sido dado.
No es que va a haber un juicio, es que ya el juicio ha sido dado. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo acá. Entonces, hermano, es importante que nosotros veamos y entendamos esto, que es poderoso. Ahora, fíjese lo que el Señor Jesucristo dice acá. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Fíjese que Él no dice, este es Dios el que va a venir a ustedes. No da el Espíritu Santo es Dios. Mire, discípulo, quien va a venir es Dios. Pero fíjese cómo habla Él. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Eso es la gente, lo que dice la gente. El Espíritu Santo me dijo, me habló. No hablará por su propia cuenta. Dice, ¿cómo hablará Él? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, ¿oyere a quién? ¿A mí? ¿A ti? ¿A cualquiera? No, a Él. Porque Él es quien trae la palabra de verdad. Tu palabra es la verdad. Y es por eso que Él va a orar en Juan capítulo número 17 a decir que la palabra del Padre y de Él es la palabra de verdad. Y eso es lo que escucha el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que dice, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me mostró. ¿Pero qué te dijo y qué te mostró? Porque ¿a quién escucha el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo me escucha a mí, yo puedo orar, puedo decir, y sabe y entiende porque es Dios, y me puede dar un consuelo, una palabra de amor, pero siempre y cuando vaya alineada con el pensamiento de Jesús, con la mente de Jesucristo. No una fantasía religiosa, hermano. ¿Me entiende? Ni adivinación. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 6 dice, si alguno es sorprendido, no dice si a ti te se revela que el hermano está pecando por allá, no. Si alguno es sorprendido, dice, entonces tú vas y háblale con espíritu de mansedumbre, de amor, de reconciliación, no sea que tú también seas tentado. No es que nosotros vayamos a avergonzar a la persona, porque Dios no avergüenza a nadie. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir, o sea, el futuro. La escatología, como la gente dice, la escatología no es más que la misma palabra, hermano. La revelación que Dios nos ha dado acá está escrito. Es la misma, como dicen, la doctrina sana, o la sana doctrina, es la doctrina del Señor. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, ahí está. Y os hará saber, es lo que Cristo habla, es lo que Él nos va a dar saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces va a tomar del Padre, porque dice, tomará de lo mío. Pero ¿qué dice Deuteronomio 15, 18? Yo pondré mis palabras en su boca, el Padre. Yo pondré mis palabras en su boca. Entonces, todo lo que tiene el Padre es mío. Porque va a tomar de lo tuyo, pero no del Padre. Entonces, Él aclara. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. O sea, porque lo que tiene el Padre es mío y lo que es mío es del Padre. Somos uno solo y es por eso que Él va a orar en el siguiente capítulo. Yo y el Padre, Padre, a los uno, como tú y yo somos uno. Ahora, hermano Héctor, usted que recientemente yo le escuché un mensaje muy bueno acerca de Jonás. ¿Cómo guió el Espíritu Santo a Jonás? ¿De qué manera? ¿Fue un hombre que oró? ¿Cómo fue ese trato? ¿Usted podía más o menos dar una ilustración? Porque fíjese que es importante algunos detalles. Amén. Bueno, ahí el Señor le dio un mensaje a Jonás de que llevara la palabra del Señor. Pero él con su rebeldía se quiso fugar del Señor, pero el Señor está en todas partes y lo hizo encaminar, como a la mala, porque él fue tragado por un pez. A la fuerza. A la fuerza, porque cuando el Señor decide algo, yo no me puedo negar o ninguno se puede negar. Cuando el Señor dice algo, es porque así es. Entonces, con lágrimas se puede decir que Jonás fue y predicó el evangelio a regañadientes, como decimos nosotros. Eso. Porque ni siquiera él quería que
que Nínive se convirtiera. Pero no es por el patrón que nosotros vemos que oró, que buscó, que ayunó, que fue dirigido por el Señor. No vemos ese patrón acá. No lo vemos. Pero sí vemos que Dios utilizó, ¿verdad? Primeramente el mar y luego una tempestad. El barco ya estaba que todos empezaron a echar la suerte. Dios utilizó a los marineros para que le hablaran a Jonás. Luego utiliza un pez y luego lleva ese pez y Jonás predica el mensaje. Y luego Dios utiliza al rey, pero el menos que estaba utilizando era Jonás. Entonces no vemos que Jonás viene y se arrepiente y busca, no. Otro ejemplo, hermana Cristina, otro ejemplo que queremos que usted ponga sus ideas. ¿Cómo guió el Espíritu Santo a Sansón con Dalila? Dice que él oró para conseguirse una esposa. ¿Cómo usted vio que lo guió? ¿De qué manera? Rechazado. ¿Por qué motivo? Porque Dalila era una mujer que no estaba dentro estaba dentro del propósito de Dios para que se cumpliera. En este caso, que Sansón sacara como esa duda que él tenía, porque él sabía que tenía que tener una mujer del mismo pueblo. Del mismo pueblo, pero él siempre estuvo mirando para el lado. Entonces, obviamente, cuando la misma palabra dice de que el Espíritu Santo es celoso, entonces cuando Sansón miró a Dalila, el Espíritu Santo ya no estaba con él, por algo también perdió él la fuerza, ¿me entiende? Y cuando hubo un arrepentimiento genuino, ahí fue que de nuevo él volvió a tener, digamos en una palabra, el poder. Y ahí sucedió lo que sucedió, que dice que estaba parada en las dos columnas y se vino abajo prácticamente todo el estadio y murieron mucha gente. Pero es por eso, el Espíritu Santo es celoso cuando nosotros estamos en cosas que no están acorde a la voluntad del Señor. Y Felipe, ¿cómo fue el trato del Espíritu Santo con la gente que estaban en el desierto? ¿De qué manera? Ellos oraron, Señor, aquí estamos, ayúdanos. Bueno, de todas formas, mi punto de vista es que muchas veces tenemos la tendencia a pensar de que las personas, si yo me dedico a oración, me dedico a muchas cosas, como que voy a ser más lleno del Espíritu Santo. No, Dios sí lo puede utilizar más porque obvio que cuando usted está en santidad ve las cosas muy diferentes y predica el Evangelio de una forma muy diferente. Pero también debemos entender que cuando Dios toma el propósito, sella a alguien con el Espíritu Santo, es porque Él tiene un plan con esa persona. Y esa persona puede andar en desobediencia y todo, pero va a llegar un momento en que Dios lo va a utilizar y va a ser para lo que Dios tiene el propósito. Amén. Entonces no es tanto las obras que nosotros hagamos, sino el propósito de Dios, lo que hay en el plan de Dios. Porque como dicen ustedes, Jonás era desobediente y todo, pero Dios tenía un plan con Jonás, que era la salvación de Nínive. Dios en su potestad no estaba diciendo, no es que si Jonás va y predica, salvamos a Nínive. No, Dios tenía propuesto ya a través del Espíritu salvar a Nínive. Así Jonás fuera desobediente, así Jonás fuera lo que fuera, entonces Dios con su autoridad y todo, tarde o que temprano lleva a la gente a su propósito. En el desierto Dios tenía un propósito, que era salvar una nación y crear una nación para Él. Unos fallecieron y todo, y otros se perdieron en el desierto, pero Dios cumplió su propósito. Amén. Nuestro hermano Héctor Riquelme, en cuanto a Saúl, estamos tomando unos ejemplos que son tomados de malos ejemplos en la Biblia, pero aún así vemos cómo Dios obró de una manera, porque de una manera u otra, usted ha leído la historia de Saúl, ¿verdad? No te va, pero sin parte. Póngase el micrófono ahí y vea lo que usted puede hablar acerca puedo de eso. entender a mi humilde opinión que Dios le demostró a Saúl, o sea, más que le demostró en el poder de que aparte el sucesor de él iba a ser un niño quizá humilde, que él lo miraba. Bueno, yo he visto en parte en la televisión la historia más o menos de David, de allá entre Saúl. Saúl era un rey, se veía que era un rey un poco medio terco, así medio a sus cosas, que solamente como que él iba a gobernar, pero y nunca pensó que Dios iba a poner a alguien humilde, más quizás en su
más en lo menor posible para él. Porque hay personas que dicen que en el pensamiento que se sienten superiores a otros, superiores, ven a alguien que es humilde, que acá, que se viste así desastroso, entonces lo ven en menos. Sí. Pasa en la vida real también, pasa en el pueblo cristiano, pasa en el mundo, entonces se creen superiores. Yo veo eso y me viene a la parte de Saúl, que veía que como que él iba a gobernar, sin pensar que Dios ya había demostrado el poder, que iba a llegar un muchacho, un pequeño humilde muchacho, que iba a llegar al reino, que iba a ser David. Entonces vemos una característica en común, la desobediencia del hombre, pero el poder de Dios obrando, dirigiendo, actuando por sobre lo que el hombre de repente él quiera poner, él quiera colocar. De una manera u otra, Dios hace su obra. Entonces nosotros estábamos viendo el Espíritu Santo en el libro de los Salmos, pero hemos puesto un ejemplo, porque también habíamos puesto como ejemplo a David, un hombre que pecó, falló, violó, mató, robó. Pero vino el profeta y le dijo, mira David, tú hiciste esto. O sea, el Espíritu Santo guió al profeta y iba a guiar una serie de acciones que iban a castigar a David. ¿Me entiendes? Por su maldad y por su pecado. Y David se arrepiente y entra en una comunión de nuevo con el Señor. Y habíamos quedado en el punto número 3, la obra santificadora y productiva del Espíritu Santo. Ahora fíjense que no importa ese carácter o esa desobediencia del hombre, igualmente Dios va a hacer su voluntad. Entonces, la obra santificadora y productiva del Espíritu Santo, no del instrumento, sino del Espíritu Santo, porque de una manera u otra, Héctor dice que igualmente Nínive se arrepintió. Dice la hermana, igualmente los filisteos murieron porque Sansón echó fuera las columnas. El ejemplo que puso Héctor, igual la generación otra entró y conquistó la tierra prometida, que no depende del hombre, depende del poder de Dios. Y como vemos a Saúl igual, Saúl ganó muchas guerras y mató a los enemigos. Entonces no depende del hombre, depende del poder de Dios. Pero cuando el hombre falla, pues entonces Dios igualmente actúa en el asunto. Y dice el Señor, les dijo en el desierto, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, si usted tiene un problema y usted hay algo que usted no está de acuerdo, ¿qué tiene que hacer usted? Buscar la presencia del Señor, orar, no empezar a murmurar, a ver qué usted puede hacer, a ver qué pueden hacer las leyes, a ver quién me puede ayudar. No. Sino primeramente ponerlo en las manos al Señor, porque el Señor es quien nos va a ayudar, Él es el que tiene el poder. Pero muchas veces por la circunstancia a nosotros nos viene como le vino a Jonás, la amargura. ¿Por qué se dejó llevar Sansón? Por lo que veía en Dalila. Oye, es más bonita, se viste mejor, wow, tiene un cuerpo de guitarra, es ahí. Entonces no se dejó llevar por el espíritu, sino es lo mismo. ¿Por qué se dejó llevar Jonás? Por su rabia, por su ira, por su juicio. Esa gente tiene que matarlo. ¿Y por qué se dejó llevar la gente en el desierto? Por la necesidad que estaban pasando, por las carencias. ¿Y por qué se dejó llevar Saúl? Por la arrogancia, como dice el hermano. ¿Ve? Entonces, si nosotros nos dejamos de llevar y guiar por todo esto que nosotros hemos visto ahora, hermanos, fracasamos. Entonces, la obra santificadora y productiva del Espíritu Santo, hermano, es como dice nuestro hermano apóstol, Dios no obra en la ira del hombre. No obra. Es por eso que yo le dije, Dios no va a obrar por medio de mi carácter, que yo predique duro, fuerte, traigo vara. Bueno, Dios puede usar mi carácter como un instrumento, pero quien va a tocar los corazones es el Espíritu de Dios. Amén. De hecho, Jonás dice la palabra que se hace debajo de una mata de calabaza esperando que el Señor mandara fuego a Nínive, en vez de sabiendo que él tenía el poder, o sea, oró y dijo, Señor, perdona a esa gente. No dijo eso, estaba esperando que el Señor mandara fuego y que él quería ver con sus ojos cómo destruía esa ciudad, en vez de ir y predicar lo que el Señor lo mandó a hacer, estaba haciendo todo lo contrario. ¿Y cuál fue el mensaje?
Fue un mensaje así elocuente, tenía, no, mira, 40 días, 40 noches, Dios los va a acabar, ¿Sí? Dios los va a destruir. No fue un mensaje que, mira, llenó un estadio, de un mensaje bonito, y andaba molesto, quizás como el Chavo, Dios los va a matar, Dios Un los va a mensaje acabar. de amor, un mensaje de amor, no, No. fue todo lo contrario. No vino como Juan, mira, Jesucristo es amor, no. Pero hermano, de una manera u otra, Dios obró en los corazones, no por el carácter de él. Los ninivitas no sabían que ese hombre andaba amargado. Y si hubiera tenido una ametralladora, lo hubiese matado a todos. No sabían. Entonces Dios usó su carácter, su ímpetu, para que el rey viera, este hombre está hablando en serio. Pero quizás si hubiera mandado un hombre pasito ahí, bueno, Dios lo... Entonces Dios utiliza todo eso, aún así en la ira, en el enojo, en sus maquinaciones que no eran conforme al propósito de Dios. Dios usó todo lo que el profeta tenía para que ese pueblo se arrepintiera. ¿Me entiende? Entonces, hermano, de una manera u otra, yo no estoy en contra del carácter fuerte, ni del pasivo tampoco, pero que no nos creamos que somos nosotros. Que porque yo hablo duro, porque yo soy muy elocuente, o porque yo me conozco todo esto. No, hermano, es el Espíritu de Dios el que va a tratar con la gente. La obra del Espíritu Santo no termina en la restauración nada más. En los Salmos también nosotros observamos que el Espíritu Santo guía al creyente para que produzca fruto espiritual. Ahora, todos estos casos produjeron un fruto espiritual, hermano. Ahora, yo estoy, hermano, siempre convencido que donde Dios hace una obra hay salvación. Yo estoy convencido de eso, que donde Dios hace una obra hay salvación, hermano. Es el Espíritu que transforma la vida interior en una vida conforme al carácter divino. ¿Sí? Es el Espíritu que transforma la vida interior en una vida conforme al carácter de ¿quién? ¿De Jonás? ¿De Saúl? No, al carácter divino. El carácter divino es que va a moldear esa persona y va a estar por encima de su carácter. Entonces, como vemos, el hermano Héctor dio el ejemplo de Jonás, nuestra hermana Cristina de Sansón, Héctor Saúl y Felipe, los que están en el desierto. Son un ejemplo de desobediencia cada uno. Se rebelaron contra Dios. Saúl se creía más grande que los demás, arrogante. Este se dejó llevar por los encantos de Dalila y el otro se dejó llevar por su ímpetu, por su carácter. Pero de una manera u otra, Dios mostró su carácter divino, hizo la obra. Hizo la obra. Dice también, el Espíritu guía a rectitud. Salmos 143, verso 10. Dice, tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora, eso simboliza, hermano, que nosotros debemos de tener un carácter recto. Volvemos a hacer la pregunta. ¿Tenían un carácter recto estos personajes que hemos hablado? No tenían un carácter recto. David andaba por un carácter recto, sí, pero también se desvió. Y es lo mismo que dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que todos esos individuos que nosotros hemos hablado y lo hemos simbolizado con un carácter desobediente y contrario a la voluntad de Dios, Dios igualmente, hermano, los perdonó sus pecados. Perdonó sus pecados. Ahora, a quien Él quiere. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana que viene llegando. Así que, hermano, es importante esto. Lo que la palabra de Dios nos muestra, nos ayuda, nos ilustra. Entonces, el Espíritu Santo conduce al alma a ese terreno espiritual donde se produce la verdadera santificación. Hay una santificación estática y una santificación práctica a diaria donde nosotros debemos practicarla. Pero muchas veces, hermanos, no la practicamos. Muchas veces nos ponemos como Sansón. Muchas veces nos ponemos como Jonás. Muchas veces nos ponemos como la gente en el desierto aquejano. Y muchas veces nos ponemos como Saúl. Estamos por encima de los demás. Gané platica, tengo un mejor vehículo, me pongo unos vidrios oscuros para que esto no me vea y me diga que yo lo lleve. ¿Me entiendes? Porque yo soy el ministro de bendición. Y me dejo llevar por, pues, wow, voy a buscarme el color rojo que me gusta.
oraste para comprarte ese vehículo, ¿me entiendes? Y si de repente no me alcanzó para comprarme la camioneta grande, me pongo como los que están en el desierto. No, pero no tengo para comprarme la camioneta, ¿me entiendes? Entonces, hermano, el Espíritu de Dios, siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón y estemos en una posición de humildad, Él nos va a ayudar. Nos va a ayudar a guiar nuestras vidas. El Espíritu Santo renueva la vida. Fíjese lo que dice Salmo 104, verso 30. Envías tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Entonces el Espíritu Santo es el que renueva, es el que hace nuevas las cosas. El poder creador del Espíritu se aplica también a la vida espiritual del creyente. Así como el Espíritu renueva la tierra, también renueva el corazón del hombre, haciendo de él una nueva creación. Esta renovación interior es la esencia de la santificación espiritual. Es la esencia de la santificación espiritual. Nosotros vemos que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Que nosotros hemos sido hechos nuevos en Él, en Cristo, en el Señor. Amén. Entonces, hermano, el Espíritu Santo no es simplemente un instrumento, es Dios. Es Dios quien nos habla. Pero Dios quiere que nosotros no solamente lo veamos como el poderoso, como el que hace todas las cosas, pero que lo veamos también como un ayudador, como el que está ahí, que no tengamos miedo, que no tengamos temor. Porque muchas veces fallamos y después nos podemos alejar o podemos ignorar. No estamos ante simplemente un poder que no piensa. Es Dios, hermano, el Espíritu Santo como presencia permanente. Y habíamos leído el Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Jonás huyó. No pudo huir, Jonás. ¿Entiendes? ¿A dónde me iré de tu presencia? Entonces, Sansón estaba haciendo lo malo. Él pensaba que Dios no lo estaba viendo. ¿Entiendes? Igualmente los que se estaban quejando en el desierto. Igualmente Saúl. Pero Dios los tenía todo bajo la mira. Y también le tenía la medicina, le tenía el pago para transformar sus mentes y sus corazones, pero también para obrar alrededor de lo que él quería hacer, hermano. Ahora, la presencia del Espíritu Santo es continua e inquebrantable, no es por un periodo de tiempo nada más. Bueno, el Espíritu Santo estuvo ayer aquí, pero hoy no está. No. Dice el apóstol Pablo, ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. ¿Entiende? Y dice el Señor Jesucristo, es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, Él va a estar con ustedes, pero si sucede una guerra, se va. El Espíritu Santo agarra sus maletas y se fue porque, hermano, va a haber una guerra aquí. No, al contrario, su presencia va a aumentar en nuestras vidas. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está enfermo, usted como que siente más el consuelo del Señor. Y muchas veces no lo sentimos, porque debido a lo que nosotros necesitamos, Dios obra. El salmista no puede huir porque la manifestación constante de Dios está en la vida del hombre. Entonces, hermano, Cristo lo prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y también lo leímos en Juan capítulo número 14, verso 16, que Él estaría con vosotros, estará con vosotros, los guiará a toda verdad. Le hablará lo que ustedes no entienden, lo hará saber, las cosas que han de venir. Entonces, hermano, el libro de los Salmos revela, no como una doctrina abstracta, no es una doctrina abstracta, no poniendo el Espíritu Santo como un instrumento nada más, que Dios va a usar para que nosotros seamos guiados. Es Dios, pero más allá que es Dios, también quiere que nosotros lo veamos de esa manera, que es un ayudador, que es un consolador, que es un guiador. Pero no olvidemos que es Dios, una presencia viva, personal, que actúa y que ese amor se conforma también a nuestro carácter para moldearnos. Es como que usted ha jugado con la plastilina.
la que nos dan a nosotros cuando llegamos a los colegios para moldearla, como el alfarero, dice el Señor. El alfarero entremezcla sus manos para darle la forma a esa, no lo hace de allá así, sino que se entremezcla para guiarnos y formarnos. Como Dios, el Espíritu Santo es eterno, santo, omnipotente y creador. En el hombre, el Espíritu ilumina, redarguye, restaura la comunión perdida. En la vida espiritual, el Espíritu Santo santifica, guía y produce renovación constante. Nosotros necesitamos una renovación constante en nuestras vidas, hermano. En nuestras vidas. Y es por eso, hermano, que muchas veces nosotros tenemos una actitud que no es conforme a la voluntad de Dios, y aún así Dios es amoroso con nosotros. Dios es amor, hermano. Así que el Espíritu Santo en los Salmos es la expresión del carácter divino que comunica al hombre esa verdad. Porque nosotros somos materia, hermano, tenemos este cuerpo material, pero también somos espíritu. El Espíritu Santo no viene a tratar con este cuerpo, porque dice la Biblia que el cuerpo, la carne, no se sujeta a Dios ni tampoco puede. El Espíritu Santo pone en rectitud nuestro espíritu para que nosotros dirijamos este cuerpo, y el cuerpo no haga lo que le da la gana, sino que haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano. Es como yo le estoy diciendo, si usted tiene un problema y usted no está de acuerdo con eso, ¿qué tiene que hacer usted? Irse por su carácter, ojalá y se mate, ojalá y le pase esto. Yo voy ahí a las autoridades. No, ora. Y si eso verdaderamente tú ves en tu corazón y en tu mente que eso no está de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios va a traer juicio. Dios va a traer castigo. No es para que tú te rías, ni digas, Dios tenía que hacerlo. Como dijo Jonás, eso es lo que tenía que suceder. Al contrario, lo hizo arrepentir. ¿Usted cree que Esaú quizás no habló con Dios y dijo, cuando yo vea a mi hermano Jacob, yo lo voy a matar? Y trajo 400 guerreros. Ahí está en Génesis 36, 400 hombres a caballos de guerra. Quizás él diría, mi hermano también tendrá hombres de guerra. Bueno, yo lo voy a matar. ¿Y qué pasó? Dios tocó el corazón del hermano y se arrepintió y se arrodilló y le pidió perdón a su hermano. Yo te engañé, mi hermano. Y el hermano, cuando vio eso, se le salieron las lágrimas y se abrazaron. Y ahí hicieron una amistad y las paces. Y le dijo, yo te traje una ofrenda, mi hermano. No, quédate con tu ofrenda, yo tengo mucho, le dijo. Quédate con eso con tu familia. Porque también Jacob era rico, hermano, tuvo mucha riqueza. Se la trajo de Labán. Entonces fíjense que no es lo que nosotros pensemos. Ahora, hermano, ¿estaba en todo su derecho? Si estaba en todo su derecho, porque hizo una trampa y le quitó la promenitura a su hermano. Estaba en todo su derecho. Y sí se había orado a Dios. Pero no es porque nosotros estemos en todo nuestro derecho. Porque a veces tú le tienes que pedir perdón a una persona que te falló. Y a veces no le queremos pedir perdón porque él me falló, él tiene que pedirme perdón. Y Dios tocó el corazón de aquel hombre y verdaderamente, se arrepintió y le pidió perdón, pero no es con nuestro carácter, es con el poder de Dios. Porque cuando Dios trató con Jacob, dice, ha librado mi alma. No es que me ha librado de mi hermano, libró mi alma, porque yo tenía mi alma corrupta, fue un ladrón. ¿Entiende? Y Dios lo transformó y ahí es donde le pone el nombre que identifica a Cristo, Israel. Le quita el nombre. Ese nombre no era un nombre que Dios tenía preparado para identificar a la nación, con una reconciliación, una restauración, para que siempre se viera en su corazón y entendiera que así como Él transformó a Jacob, los quiere transformar a cada uno de ellos. Fue lo que Cristo le dijo al pueblo. Ustedes me honran, pero ¿dónde está su corazón? Lo que vio Jacob es adentro. Y él no dijo, no, Dios me libró de mi hermano. No, Dios libró mi alma. Cuando vio la presencia del Señor, hizo lo que dijo Job. De oídas yo había oído de Dios de mi papá, pero cuando me vi dentro de mí mismo, wow, necesito el arrepentimiento, cambiar mi conducta, no está conforme a lo que Dios quiere. ¿Y cómo Dios me va a usar? ¿De qué manera voy a hacer un ejemplo para las generaciones venideras? Y se arrepintió y le pidió perdón a su hermano. Él no dijo, no, yo soy el elegido. El Señor le dijo a mi mamá que me iba a escoger a mí. Y tú no me vas a matar a mí porque Dios me escogió. No, él no vino con esa arrogancia. De hecho, dice que se arrodilló y le pidió perdón a su hermano.
Y ahí es donde vino el quebrantamiento y la transformación de una familia. No en la amargura y en la arrogancia, en los malos pensamientos, porque Dios no va a ser conforme a tus pensamientos. Dios va a ser conforme a su justicia. Si tú ves que no se hace la verdad, Dios la va a hacer. Dios la va a hacer. Pero entonces, hermano, ¿qué le dijo el Señor en Génesis 3:14? Vosotros estaréis tranquilos y yo pelearé por vosotros. Pero este hombre buscó 400 hombres a caballo para matar a su hermano. Pero igualmente Dios obró. Igualmente Dios obró. Dios hace su voluntad. Así nosotros quizás no podamos ver, entender, no tengamos la capacidad. No es tu capacidad. Es la capacidad de Dios. Mientras en el antiguo pacto revela que el Espíritu Santo visita, guía, el nuevo pacto también en Cristo manifiesta ese mismo Espíritu morando permanentemente en los creyentes. Es el mismo. Pero claro, hermano, ahora hay una nueva dimensión. Hay un nuevo pacto. Nosotros ahora no somos una nueva criatura. Hemos sido transformados. Tenemos un espíritu nuevo. Tenemos un corazón nuevo. Y el espíritu dentro de nosotros permanentemente, no como antes que se salía. La gente no había nacido de nuevo, no tenían el nuevo nacimiento. Nosotros tenemos mejores privilegios. Tenemos grandes privilegios. Entonces, se vislumbra esta realidad también, la vida, gozo, comunión verdadera con Dios, produce una acción continua en nuestras vidas. Se produce una acción continua en nuestras vidas, hermano. Ahora, hermano, una cosa es el hablar y otra cosa es el vivir. Tú hablas muy bonito, pero lo estoy viviendo. Estoy escuchando atentamente, pero lo estoy viviendo. Estoy dispuesto a ser obediente. ¿Me entiendes? Porque yo lo puedo predicar y puedo tener un bosquejo, qué sé yo, una buena estructura acá, muy palabras muy bonitas, wow, buena enseñanza, pero yo la vivo, yo la creo. Yo predico para vivir o vivo para creer. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo puedo ser señalado? Como hemos dicho, si Jesucristo tuviera que escribirme una carta, como en el Apocalipsis a mi vida, ¿qué me escribiera? ¿Quién eres tú? ¿Qué hago ahí? ¿Qué me escribo? Porque a veces, hermano, queremos una responsabilidad, pero llegas temprano. Si el Señor me dijera aquí que tú llegas temprano, ¿qué me diría el Señor? Llegaste 5 minutos antes, media hora después, y tú dices que estás vivo y estás muerto. Entonces, en esas cosas, hermano, en esos detalles debemos de tener cuidado. Amén, hermano. Bueno, hermano, hasta acá esta enseñanza, le damos las gracias al Señor.